Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Nos da mucho gusto saludarles y queremos invitarles a que preparemos nuestro corazón para este mensaje de nuestra serie La Familia. Y quiero compartir con ustedes este mensaje que lleva por título Mejorando como Padres. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, como padres, como hijos, y que podamos, Señor, escuchar tu palabra con amor y ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que has preparado este tiempo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mejorando como Padres se titula esta porción de la Escritura, y algo que hemos aprendido hasta este día es que nuestra familia es nuestro mejor regalo. Y hablando de un regalo, específicamente la palabra de Dios nos enseña también que nuestros hijos son un regalo de parte de Dios. Dice su palabra en el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y sabe, algo que vemos es que para un padre es una bendición, es un logro ver cómo sus hijos van creciendo, cómo van siendo alimentados, cómo van siendo educados, cuando los llevamos a la escuela desde el principio. Pero es una gran bendición cuando vemos a los hijos que crecen, que se preparan, que tienen un estudio, una carrera, que se convierten en personas de bien. Qué bendición cuando se puede ver un hijo o una hija que en el tiempo de Dios empieza a formar una familia y empieza su camino. Pero para esto los padres tenemos una gran responsabilidad. Tenemos en medio de toda esta situación un gran papel a desempeñar. Por eso es importante que entendamos que los hijos son un regalo, pero que tenemos una gran responsabilidad sobre ellos. Como dice la palabra de Dios, dice que es una herencia. Los hijos es una herencia de Jehová. Y cada uno de nosotros tenemos, repito, la responsabilidad, el llamado de formar a nuestros hijos, no a nuestra imagen, sino a la imagen de Dios. Esa es nuestra tarea, que podamos formarlos. Y como su palabra lo dice, formarlos viene literalmente de dar forma. Y algo que hemos aprendido, hermanos, es que esa formación se da desde que nacen hasta los 6 años. Los primeros 6 años de vida de una persona son fundamentales, esenciales, son importantísimos, porque es ahí donde vamos a formar su carácter. Y sabes algo muy importante, cuando nosotros no hacemos un trabajo de formación durante estos primeros años de vida, después lo que se tiene que hacer es un trabajo de restauración y de corrección. Es decir, si los primeros 6 años no fueron formados correctamente, sino que hicimos un mal trabajo con ellos, después tenemos que trabajar al doble, pero ya no es un trabajo solamente de formación, sino de corrección. Es un trabajo de restauración. Por eso es importante que usted pueda ver cómo está cuidando, sobre todo si tiene niños pequeños, si tiene niños de 1 año, de 3 años, hasta los 6 años son importantes. Muchas veces, como hacen gracias, como hacen travesuras, para nosotros pudiera resultar gracioso y dejamos que hagan lo que quieran. A veces incluso pudiéramos consentirlos de más. No está mal atender, consentir de vez en cuando, pero cuando lo hacemos cada día, cuando no
corregimos, cuando no disciplinamos, sino que dejamos que hagan lo que quieran, entonces es un problema para ellos y también para nosotros como padres, porque viene un trabajo difícil. Por eso es importante que entendamos que en los primeros años hay que formarlos. Ok, tal vez ya tenemos hijos que tienen una mayor edad, tal vez no les dimos una formación correcta durante los primeros años, pero vamos a entender que como padres tenemos una función importante y entendemos que como padres formamos la cosmovisión que los hijos tienen de la vida. Es decir, los hijos van a ver la vida de acuerdo a lo que nosotros les enseñemos. Así que sin importar la edad que tengan nuestros hijos, entendemos que nosotros vamos a jugar un papel importante en cómo ellos ven la vida. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro 1:18, dice esta versión, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus padres. ¿Te das cuenta cómo dice la palabra de Dios? Algo muy importante. Dice aquí en esta versión, traducción lenguaje actual, dice que Dios los libró de ese modo de vida. Y dice que es un modo de vida poco provechoso. Pero añade y dice, y que ustedes aprendieron de sus padres. Es decir, tal vez como hijos aprendimos un estilo de vida poco provechoso, o como padres estamos enseñando un estilo de vida a los hijos que es poco provechoso. La Biblia dice que este estilo de vida se aprende de los padres. Por eso tenemos que entender cuál es nuestra función como papá, como mamá, para guiarlos, para educarlos. No podemos dejar a los hijos que caminen solos, no podemos dejarlos que hagan lo que quieran. Hay una reflexión que me llamó la atención y esta reflexión se titula "Los hijos se pierden en la casa". Y se dice en esta reflexión cómo antes los hijos se perdían en los matorrales, se perdían en los mares, se perdían con los vecinos. Y se dice que anteriormente un padre escuchaba que sus hijos estaban jugando afuera, en la calle, en el patio. Se escuchaban sus gritos, sus risas, sus fantasías. Hasta si se peleaban entre ellos, se escuchaban. Y el padre desde adentro de su casa sabía que su hijo estaba afuera, sabía con quién estaba. El papá lo sabía, pero hoy ya no es así. Hoy los hijos se pierden en su casa porque los padres piensan que su hijo está adentro en su habitación y piensan que está seguro. Pero en aquel entonces los hijos no tenían una televisión en cada una de las habitaciones, no estaban conectados a un dispositivo, no era así, era diferente. Pero hoy vemos que aunque estén encerrados en sus habitaciones, están encerrados en un dispositivo con los audífonos. El papá, la mamá piensa que está seguro, pero no sabe lo que está haciendo ahí adentro con una computadora, con un celular, con un televisor. Y muchas veces estamos viendo cómo los jóvenes se están perdiendo ahí, en donde no en las calles, sino en su propia casa. La pregunta es, como padres, ¿qué estamos haciendo? Como padre, ¿usted qué está haciendo para buscar a su hijo, para cuidarlo? ¿Y cuál es la recomendación? Sáquelo de ese lugar, sáquelo de la habitación. ¿Y dónde está tu hijo? Ahí está en su cuarto, ahí está bien. No, no está bien porque no sabes lo que está haciendo. No te ciegues. No puedes pensar que porque tu hijo está encerrado en su habitación está bien. No. No puedes cegarte a una realidad. Tienes que sacarlo de ahí y ver qué es lo que está haciendo. Involúcralo en tus actividades como padre. No puedes estar ahí encerrado, porque hoy más que nunca nuestros hijos están siendo atacados por la tecnología. Y como ya hemos dicho, la tecnología no es mala, pero el diablo también la va a usar para engañarlos. Hoy más que nunca los hijos tienen acceso al internet, a todo tipo de música, a todo tipo de sitios sociales, incluso a la pornografía, a mensajes subliminales, y tú piensas que está bien porque está metido en su habitación. No te engañes. Tienes que cuidar a tus hijos, tenemos que rescatarlos y tenemos que entender que nuestra función como padres es vital para poder ayudarles. Así que quiero compartir con ustedes
¿Qué podemos hacer para ser de bendición a nuestros hijos? Y lo primero que quiero compartir es la importancia de establecer valores. Tiene que haber un establecimiento de valores. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y mira cómo dice la palabra de Dios, muy importante. Dice, vas a hablar estas palabras y las vas a repetir. Se le dice al padre, tienes que hablar, repite estas palabras. Porque hablamos de establecer valores en nuestro hogar. ¿Cómo qué tipo de valores? Muy importante, agradar a Dios. Nuestro hogar tiene que ser un hogar que agrade a Dios. Y ahí todos tienen que participar, principalmente o primeramente los padres, que los padres puedan ser los primeros en agradar a Dios, en buscar la voluntad de Dios, ser dirigidos por el Espíritu Santo, que podamos sembrar a nuestros hijos. Tienes que agradar a Dios, que todo lo que hagas sea para agradar a Dios. Ten temor de Dios, que nuestros hijos puedan escuchar siempre este consejo: agrada a Dios. Lo que vayas a hacer, que sea para agradar a Dios. No importa lo que hagas. Por eso dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. No importa si tienes que limpiar una silla, que sea porque quieres agradar a Dios. Que si vas a hacer un negocio, que en ese negocio agrades a Dios. Que vas a tener una conversación con alguien, que sea para agradar a Dios. Porque dice el apóstol Pablo que las malas conversaciones, dice que corrompen las buenas costumbres. Una conversación que agrade a Dios. No importa lo que tengas que hacer en tu trabajo, en la iglesia, en la escuela, que sea para agradar a Dios. Pero también tiene que haber respeto en el hogar, donde todos nos respetemos unos con otros. El matrimonio tiene que respetarse, no tiene por qué faltarse al respeto. En el hogar no tiene por qué haber gritos, majaderías, insultos, sino que haya respeto siempre en el hogar, entre el matrimonio, los padres hacia los hijos. Porque hoy hay padres que no respetan a sus hijos, los insultan, los maltratan, los hieren, no los respetan. Hijos que no respetan a sus padres, como decía mi esposa en el mensaje anterior, que hoy hay hijos que llaman a sus padres por su nombre, con una falta de respeto. Y entre hermanos tiene que haber respeto. Por eso, si tú tienes hermanos, respétalos. Que no estén peleando siempre. Pero también vemos que tiene que haber servicio, donde los padres puedan servirse, donde los hijos sirvan a los padres a los hijos. Como decíamos ya en un mensaje anterior, todos cooperar en la casa. Que haya un servicio en cada uno de nosotros. Tiene que haber servicio, tiene que haber amor a la iglesia. Que demostramos que amamos el lugar donde estamos. Que recordemos que la iglesia no es para soportarla, la iglesia es para disfrutarla, que disfrutamos el hecho de estar en la casa de Dios. Dicho sea de paso, comentamos que estamos haciendo ya planes para regresar pronto al templo, y Dios quiera que podamos tener todos los medios y las precauciones para regresar, y que podamos entusiasmarnos y decir: vamos a regresar a la iglesia, vamos a regresar al templo, porque amamos la iglesia, porque disfrutamos la iglesia. Hoy muchos hijos no quieren acercarse a la iglesia. La pregunta es ¿por qué? Porque a veces ven que los padres no quieren, o que los padres siempre están hablando mal de la iglesia. Como se diría comúnmente, se vacuna a los hijos en contra de la iglesia. Por eso usted tiene que reflejar siempre ese amor a Dios, ese amor a la iglesia, porque entendemos que Dios nos ha puesto en un lugar para crecer, para desarrollarnos, para bendecir a otros. Amén. Pero también tiene que haber aprendizaje. Recuerda que de todo se aprende, aun de los momentos malos, todos podemos aprender. Lo peor en nosotros es que en un momento difícil solamente estemos enojados, que nos estemos siempre quejando, con una actitud negativa siempre. Todos podemos aprender. Como padres podemos aprender de nuestros hijos. Hay cosas que tal vez yo no sepa, pero que mi hija sí sabe.
por su generación, por las situaciones en las que se envuelve. Todos debemos de aprender de todos. No podemos decir que lo sabemos todo, no podemos tener soberbia, sino adquirir humildad para aprender también de nuestros hijos, aprender de todos, ¿ok? Y esos son valores, son principios que debemos de tener en casa para que entonces seamos padres de bendición. Pero también quiero compartir contigo 3 herramientas de formación. Tal vez alguien se pregunta, ok, ¿qué le tengo que decir a mi hijo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo trabajo con él? Quiero compartir, repito, 3 herramientas de formación. Y lo primero es la enseñanza verbal. La palabra de Dios nos enseña y dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Este es un consejo para los hijos. Y claramente se nos enseña: oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Como padres tenemos que tomar esta herramienta, la enseñanza verbal. A los padres se nos dice en Deuteronomio, tienes que hablar, habla, repite. Y al hijo se le dice, escucha. Los hijos tienen que aprender en este día, tienen que aprender a escuchar. Tienen que escuchar la dirección de los padres. Por eso es importante que tú como papá, como mamá, tengas sabiduría de parte de Dios para que sepas qué decirle a tu hijo. No solamente es hablar por hablar, sino que la enseñanza verbal es efectiva. ¿En qué momento? Cuando es relevante, cuando es creativa, cuando es sincera, cuando es soportada con acciones. No es solamente el hablar, sino que mi enseñanza tenga un soporte, y ese soporte se llama acciones. Hay una congruencia con lo que digo y con lo que hago para ser de ejemplo, y esta herramienta va tomada de la mano con la segunda herramienta que quiero compartirte, que es el modelar. Es decir, veme hacerlo, ahora hazlo tú. ¿Qué decía Pablo? Dice Pablo a los Corintios, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y realmente yo creo que como padres deberíamos de tomar estas palabras. Hoy los padres, ¿qué padre se atreve a decirle a su hijo, hijo, imítame a mí porque yo soy imitador de Cristo? Hablamos de un modelo a seguir. Nuestros hijos necesitan un modelo a seguir. Nuestros hijos necesitan que alguien les modele qué hacer, un padre, una madre. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Recuerda que todo empieza en la casa. Quiero que veas cómo lo hago para que también tú lo hagas. Y si están viendo algo correcto, entonces lo van a hacer. ¿Por qué hay tanta delincuencia el día de hoy? ¿Dónde nace un delincuente? Un delincuente nace en su casa, porque vio malos ejemplos, porque siguió malos patrones, y llegó un momento en que no se sintió satisfecho en su casa, algo le faltó y prefirió irse a la calle y siguió otros ejemplos, buscó otro modelo de vida, y eso fue lo que le afectó. Por eso nuestro hogar debe de ser nuestro mejor refugio. No es imposible, sí se puede, pero requiere de mucha voluntad, que yo tenga la voluntad, el deseo de ser dirigido por el Espíritu Santo, para que entonces mi familia sea mejor. Porque tenemos deseos, tenemos ganas de hacer cosas, quisiéramos que sean nuestros deseos los que se satisfagan, pero en la familia no es así. Renunciamos a ciertos derechos por amor a todos. No se puede hacer todo lo que el papá quiera, lo que la mamá quiera, lo que los hijos quieran. Por eso hablábamos de respeto. Y aquí hablamos de ¿qué? De un modelo a seguir. Si entonces los hijos ven eso, el día de mañana van a repetir un buen modelo a sus hijos. Por eso hablamos de ¿qué? De modelar. Jesucristo lo hacía. Jesucristo modeló a sus discípulos. Dice la Biblia en Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él
y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Amén. Así que los hijos van a aprender más por lo que nos ven hacer que por lo que les decimos. ¿Ok? Es muy importante que podamos modelarles. ¿Ok? Pero quiero compartir contigo una tercera herramienta. Hablamos de 3 herramientas de formación. Primero dijimos enseñanza verbal, número 2 modelar, número 3 equipar. Equípalos. ¿De qué manera? Maximizando, enriqueciendo sus talentos, sus capacidades. Los hijos son diferentes unos que los otros, pero todos tienen talentos, todos tienen capacidades, y los primeros en darse cuenta de los dones que tienen los hijos debemos de ser los padres, para que podamos encaminarles, para que podamos llevarles. A ver, yo creo que tú eres buena para esto, tú eres bueno para esto, y los vamos guiando, los vamos formando, los vamos equipando, porque nuestros hijos por naturaleza van creciendo y en ese crecimiento ellos van diciendo, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Sí, hijo, lo que tú quieras. Involúcrate. ¿Qué quieren hacer tus hijos? Hoy nos encontramos con jóvenes que tienen 15, 18, 20 años. ¿Y a qué te vas a dedicar? No, pues no sé. No saben. Y la pregunta, no saben, pero la pregunta sería, ¿y los padres qué están haciendo? ¿Por qué? Porque un joven a esa edad no sabe qué hacer. Es que el padre no se ha involucrado, no le ha ayudado a descubrir su don, su talento, para qué es bueno y a qué puede dedicarse. Por eso es muy importante que nosotros podamos equipar a nuestros hijos. Y por último, quiero decirte, lleva a tu hijo a hacer lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Esto es tremendo. Lleva a tu hijo a hacer ¿qué? Lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. No hagas que tu hijo haga cosas porque a ti te gusten, sino que sean las que le agradan a Dios. Ahora, si se trata de una profesión, no lleves a tu hijo a que se dedique a algo que a ti te gusta, que sea lo que a Dios le gusta, porque Dios ya tiene un plan para él, Dios ya tiene un propósito para él. Por eso tú como padre, yo como padre, los vamos a llevar a descubrir ese propósito de Dios para cada uno de ellos. Por eso es muy importante que entendamos esto, que todos tienen un llamado. Algunos para servir a Dios, algunos lo van a hacer de tiempo completo, algunos van a ser pastores, algunos van a ser profetas, algunos van a ser maestros, algunos van a ser líderes, algunos van a ser ancianos en la iglesia, pero también algunos se van a dedicar a trabajar de manera secular. Tal vez algunos van a ser empresarios, tal vez algunos van a ser licenciados, abogados. Todos tienen un llamado y no significa que uno sea mejor que otro. Lo que queremos entender es la importancia de dedicarse y hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros como padres queremos. Tenemos que llevar a nuestros hijos ¿a dónde? Al propósito de Dios, a ese propósito. Porque cuando Dios determina algo y caminamos de acuerdo a ese propósito, entonces Dios nos bendice. ¿Sabes? Cuando Dios me llamó, yo lo entendí de una manera muy clara, que Dios me llamaba para servirle, Dios me llamaba para un día estar en el ministerio, y yo un día dije, yo quiero entrar al instituto bíblico, yo quiero ser pastor. Y entonces Dios me hablaba, y cada vez que yo tenía un tiempo de comunión con Dios, de manera personal, en la iglesia, en un congreso de jóvenes, Dios siempre me habló. Por eso usted nunca menosprecie un retiro, un campamento, un congreso de jóvenes. Usted no diga, no voy a enviar a mi hijo porque, no quiere ir. No, nunca desprecie eso, porque Dios hace cosas maravillosas en ese tipo de actividades. Dios nos prepara. Y sabes, quiero decirte que Dios confirmaba eso. Pero ese fue el llamado de Dios para mi vida, para mi familia. Ahora me corresponde a mí orar y saber qué es lo que Dios quiere para mis hijas, y a ti te corresponde orar para saber qué es lo que Dios quiere para tus hijos. Pero mientras tengas a tu hijo ahí encerrado en la habitación pensando que todo está bien, no lo estás ayudando en nada. Tienes que despertar y llevar a tu hijo, a tu hija, a que sean hombres y mujeres de bendición
y algo que hemos aprendido, que sean de bendición para su familia, para su comunidad, para su ciudad, su estado, para su nación. Claro que se puede, pero tú como padre tienes que trabajar con ellos, que tú puedas caminar al lado de ellos. Quiero decirte cómo David tuvo que aconsejar a su hijo Salomón. ¿Y qué fue lo que le dijo? David le dijo lo siguiente, en primer libro de Reyes, ahí en el capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David estaba ya a punto de morir. Ya le había encomendado tareas a Salomón, ya le había dicho, ¿sabes qué? El templo tiene que construirse, yo no lo voy a construir, no puedo hacerlo porque fui un hombre de guerra, derramé mucha sangre, tú lo vas a terminar, tú tienes que construir el templo. Pero aquí específicamente vemos el mejor consejo que un padre le pudo haber dado a su hijo, porque él le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, como todos tengo que morir, tengo que seguir, pero algo que le dice en este versículo, esfuérzate y sé hombre. Y continúa diciéndole, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando ¿en dónde? En sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, para que entonces todo te vaya bien en todo aquello que emprendas. Esa era la clave para que él fuera bendecido, para que él fuera próspero. ¿Cuál es el consejo que tú le estás dando a tu hijo? ¿Cuánto tiempo dedicas para orar por él? ¿Qué estás haciendo para que él avance, para que él crezca? Yo no me arrepiento de haberle entregado a Cristo mi juventud, no me arrepiento. Fue lo mejor, fue la mejor etapa de mi vida porque fue cuando le conocí siendo un adolescente. ¿Y sabes qué? Hoy puedo decirte que cuando buscamos a Dios, Dios hace cosas grandes, poderosas. Cuando buscamos a Cristo hay una garantía. Amén. Así que como padres tenemos que tomar nuestro lugar. Quiero invitarte a que veas este video. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos
y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Amén. Ponte de pie, por favor. Recuerda que como padres, una de nuestras tareas es enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y hoy hablamos acerca de los padres. Como padres tenemos una función importante. ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos? ¿Quién le va a enseñar a mis hijos? Yo soy su padre. Podrás decir lo mismo. Tal vez es una madre soltera que tú puedas decir: yo soy su madre, yo lo voy a hacer. Pero quiero decirte a ti que eres hijo, quiero decirte dos cosas. Si tienes a tus padres, escúchalos, ámalos, hónralos. Ellos te van a cuidar, ellos te van a bendecir. Si tienes un padre ausente, porque tristemente a veces pasa, Dios va a bendecirte si tú honras. Y Dios te dará lo necesario para que sigas adelante. Tal vez no tienes el padre que tú quisieras. Tal vez es un padre que te maltrata, que no te cuida. Ora por él. Bendice a tu padre, tú hónralo y entrégale todo sentimiento a Dios. Porque Él es tu mejor padre y Él te va a bendecir. Pero también quiero decirte, tal vez tú dirás: yo no tengo a mi papá, yo no tengo a mi mamá, yo no crecí con ellos, o yo crecí sin un papá. ¿Sabes qué? Quiero decirte que Dios va a suplir una figura paterna para tu vida, una figura paterna que te va a guiar, que te va a bendecir, que te va a cuidar, que te va a orientar, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén.
Y sabes, el mejor Padre que podemos tener está en los cielos. Él es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Él es nuestro mejor Padre. Él es el que te va a guiar y te va a cuidar. Pero te repito, Él podrá darte una figura paterna que te guíe, que te bendiga, que te ayude, porque Dios nunca nos dejará solos. Déjame orar por ti. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento. Y quiero dirigirme primeramente a los padres. Oremos para que Dios nos dé sabiduría. Ponte a cuentas ahí con Dios, porque tal vez como padre hoy te estás dando cuenta que has lastimado a tus hijos y que tal vez hoy la relación no es buena. Ponte a cuentas con Dios y deja que Él te dé sabiduría, que tú puedas bendecir a tus hijos, que tú puedas decir: Señor, perdóname, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo la herencia que me has dejado, porque su palabra lo dice. Ahí levanta tu voz y declara bendición sobre tus hijos. Si tienes ahí a tus hijos, pon tu mano sobre ellos. Si no están ahí contigo, ora, levanta tu voz donde quiera que ellos estén, pídele a Dios que tome el control, que Él hable, que Él obre en la vida de ellos. Porque tú no vas a poder cambiarlos, pero Él sí. Dios podrá cambiarles. Dios podrá hacer cosas grandes en ellos. Así que deja que Dios sea el que haga la obra. Deja que Dios ahí se mueva en medio de ellos. Tú ponlos en las manos de Dios y Dios te va a dar fortaleza. Deja que Dios te dirija en el nombre de Jesús. Tú como hijo, si te han lastimado tus padres, perdónalos y bendíceles, hónrales. Y yo te pido, Señor, que tú sanes toda herida. Oh Dios, empieza ya a moverte en la familia, Señor, muévete. Trae paz en ellos. Yo te pido, Dios, que empieces a obrar. Sana las heridas que se han provocado en la familia, entre el matrimonio, con los hijos, con los padres, entre hermanos. Sana, Señor, las heridas. Y yo te pido, Padre, que traigas esa fortaleza a la familia, Señor. Que haya familias firmes, familias fuertes, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, padres de bendición. Padres que hoy toman su papel, padres que se levantan, Señor, que no se cansan de luchar, sino que seguirán luchando por sus hijos hasta que sean hombres de bien en el nombre de Cristo Jesús. Y así, Padre, así declaramos, Señor, que los padres jugarán un papel importante en los hijos, declarando bendición, declarando palabras de poder, de restauración en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy como padres bendecimos a nuestros hijos. Y Padre, así te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque creemos que una familia unida y bendecida será de bendición para su ciudad. Y hoy declaramos que estas familias están siendo restauradas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Deja ahí que el Espíritu se mueva. Y yo quiero invitarte a que hagamos algo más. Si es la primera vez que tú escuchas este mensaje, quiero decirte que Cristo murió por ti para acercarte al Padre, al mejor Padre que podamos tener. Solamente te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco que te necesito. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy me das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Cuiden a su familia, cuídense unos con otros. No olviden que el diablo está tratando de destruirlos. Cuídense unos a otros. De nuestra parte les mandamos un fuerte abrazo
Y no olviden que estamos para servirles. Que el Señor les bendiga mucho. Viento recio sopla aquí,